Mesa Ejecutiva, temporada 2, Mita TV, este espacio que el sistema Mita nos pone a disposición para conversar con ejecutivos y para conocer un poco más de las personas atrás, normalmente atrás de las cosas que comemos, pero hoy decidimos de ir un paso adelante, un paso más, y no es exactamente una persona atrás de lo que comemos, sino es nada menos que el director nacional de Defensa, Consumidor y Arbitraje. Tenemos el placer de tener con nosotros hoy en Mesa Ejecutiva Leonardo Lepiscopo. Bienvenido, Leonardo. Hola Ana, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Leonardo, la primera pregunta tiene que ver, defensa del consumidor, todos tenemos más o menos una idea de qué se trata, digamos todos los usuarios, pero ¿puede contarnos usted de qué se trata realmente? Te voy a corregir ligeramente, porque en alguna parte tenemos que ver con la calidad alimentaria, con la seguridad alimentaria. No somos, obviamente, productores, yo soy un funcionario, hay una ley. Ahora te voy a contar cómo funciona la defensa del consumidor, pero, por ejemplo, en todo lo que es salud y seguridad en productos, controles, bromatología, la defensa del consumidor tiene mucho que hablar así que también va un poco en línea de lo que tú decías. Atrás de lo que comemos, atrás. Atrás. Mirá, la defensa del consumidor, en general en todos los países, uno podría decir que es un fenómeno moderno. Para que vos te des una idea, la ley argentina, que es la 24.240, se llama de defensa del consumidor, es del año 1993. Uno podría decir, bueno, sí, ya tenemos casi 30 años, sí, pero para estas cuestiones que tienen que ver mucho con lo cultural, con el funcionamiento de los mercados, con el conocimiento y las destrezas de los consumidores para contratar, la competencia en el mercado, todos son procesos, yo te diría, como históricos que llevan mucho tiempo de implantación. Para que te des una idea, en la Unión Europea, ya en el año 1958, en Tratado de Roma, ya se hablaba de la defensa del consumidor, cuando en la Argentina, para esa época, era como una entelequia, nadie hablaba. Uno podría decir, y mira, en Latinoamérica es parecido porque la ley del Código Brasilero de Consumidores del año 90, las de los hermanos países de Chile, Paraguay son posteriores. Quiere decir que yo te diría que, por ejemplo, en la Argentina, en los años 90, que hubo, no sé si recordarás o conocerás, porque no sé si has vivido en la Argentina, hubo un periodo de estabilidad que se llamó la convertibilidad, donde las prácticas de mercado se empezaron a diseminar. Y correlativamente, porque cuando uno habla de proveedor y consumidor, habla de un mercado. Un mercado es un lugar donde se encuentran oferentes y demandantes, es decir, empresas y consumidores. El consumidor, para salir a satisfacer las necesidades, yo te diría, de las más básicas, comprar la leche, la carne o el pan de nuestros hijos, hasta las más suntuarias que son, quiero viajar de vacaciones, comprarme una joya o lo que fuera. Todo eso lo hacemos, yo te diría, el 99% de los países de la Tierra lo hacen a prácticas de mercado. Es decir, primero somos ciudadanos, luego en nuestro rol de consumidores, todos los días con el fruto de nuestro trabajo, salimos al mercado. Hoy decís salimos, viste, tenemos las pantallas, pero convencionalmente uno salía al mercado a proveerse de todos los bienes y servicios que vos necesitas en tu vida cotidiana. Entonces, eso necesita de un mercado, necesita reglas de juego, necesita de empresas que compitan y necesita de consumidores que son los clientes de esas empresas. Todo eso, fíjate, en el año, cuando vino la estabilidad, se dicta en el año 93 la ley. En 1994, un hito muy importante, la Argentina hace una reforma de su constitución, famosa reforma del año 94, y eleva a rango constitucional los derechos de los consumidores, cosa que no existían hasta ese momento. Existía la vida, la libertad, la propiedad, todo, pero los derechos de los consumidores no estaban. Eso fue un paso adelante, yo diría una modernización del texto, en el cual, por ejemplo, el deber de información, la protección de los intereses económicos de los consumidores, la libertad de elección, el trato digno, es decir, todos los derechos fundamentales que hacen a los consumidores en el mercado
encontraron su ubicación allí en el artículo 42. Y luego toda la norma, nosotros somos herederos, lo que se llama del derecho continental europeo, ¿no? Donde hay una codificación, hay unas normas, unos códigos, unas leyes. Hay una ley del consumidor general, que ya te dije era la 24240, y después hay todo un conjunto de normas, regulaciones, decretos que tienen que ver con transporte, comunicaciones, banca, seguro, porque todo esto son contratos de consumo. Si tú te aseguras, no sé, el televisor de tu casa, vas a hacer una póliza de seguro con una empresa que es un contrato de consumo. Y si te tomás un transporte público y vas de un lado al otro, si sacás tu teléfono y estás llamando a tu oficina, para decir, toda nuestra vida, no nos damos cuenta, pero somos millones de individuos haciendo millones de contratos de consumo, todo el tiempo. Claro. Saco una tarjeta de crédito, me asocio a una medicina prepaga, o sea, todo, me compro muebles, me compro autos, viajo, compro televisores, todo eso se hace con el ejercicio, llamamos, en general básicamente son contratos, en los cuales determinadas empresas, determinados consumidores van haciendo contratos y esa dinámica conforma un mercado y ese mercado tiene como elemento fundamental, yo diría, tenemos dos situaciones ahí. Unas fundamentales son qué reglas de juego tiene ese mercado y cómo se defiende el consumidor, y por eso te voy a decir ahora por qué hablamos del consumidor, pero también cómo son las reglas de juego entre las empresas en lo que hace a la competencia, la transparencia y la publicidad, etc. Hablamos de defensa del consumidor porque en esa relación que se establece en el mercado entre una empresa, siempre la relación de consumo es un vínculo que liga a un proveedor profesional, una empresa con un consumidor final. En general, para todos los países de la Tierra, la relación de consumo está definida allí. Si dos empresas hacen un contrato comercial, eso no es una relación de consumo, son dos empresas. Claro. Si son dos particulares y vos le vendés la bicicleta a tu vecino, tampoco sos un proveedor. Siempre es un proveedor profesional con un consumidor final. Y esa relación es asimétrica por definición. Te quiero decir, como pasó, si querés, en el siglo pasado con las relaciones laborales, el consumidor es la parte débil de esa relación. El empresario, en general, tiene su asesoramiento, primero tiene que ser un profesional, su asesoramiento legal, contable. En cambio, el consumidor, tú, por ejemplo, no sé, salís a abrir, a comprar teléfonos, a sacar tarjetas de crédito, a sacar préstamos. No sos un especialista ni en derecho financiero ni bancario del seguro, pero estás haciendo contratos. Quiere decir que tu posición relativa en ese contrato, ni por la información ni el poder de negociación que puedas tener con una gran empresa, te pone en una situación de relativa inferioridad. Entonces las leyes de los consumidores son, llamamos, tutelares de esa parte débil. Son más exigentes con el proveedor y más contemplativas, más tutelares. Por eso vas a ver que, por ejemplo, si tú agarras la ley del consumidor argentino, todos los derechos que trae, ¿no? Primero trae un catálogo de definiciones, qué es un proveedor, qué es un consumidor, y después toda una serie de deber de información, publicidad, ofertas, garantías, que son reglas de comportamiento que tienen que observar los proveedores en el mercado cuando interactúan con los consumidores. Ni más ni menos que eso se trata lo que se llama hoy el mundo moderno del consumo y que tiene un problema. Pues yo te dije, millones de consumidores haciendo millones de contratos, con que el 1% de esos contratos, que para el mundo del derecho es si los abogados que nos escuchan saben lo que es la dificultad jurídica, que es no solo celebrarlo, sino ejecutarlo y también concluirlo un contrato, con que el medio 1% tengas un problema, claro, hablamos de centenas de miles de reclamaciones de consumo por año. Algunas son pequeñitas, son nimias, o sea, fuiste y te compraste un bolígrafo en el kiosco y no anda bien la perilla, eso. Pero luego sacaste préstamos o compraste inmuebles en Pozo, hiciste un crédito prendario para comprar un automotor y no te entregan el auto o no te respetan los tipos de interés. O sea, hay una serie de dificultades muy grandes en este tipo de contratos y entonces la defensa del consumidor, que después te voy a contar cómo está estructurada, trata de entender la regulación, abocarse a los problemas del consumidor y tener oficinas públicas, dictar regulaciones y hacer sumarios con empresas que no respetan las normas con una idea de que ese mercado tenga un funcionamiento virtuoso, que haya muchos proveedores, que haya muchos consumidores, que el mercado sea transparente, que no haya publicidad engañosa
y que las prestaciones se cumplan. Si alguno de estos aspectos falla, ahí entra la defensa del consumidor. Yendo a nuestro, digamos, público y a nuestro mundo, al mundo del sistema Mita, si por ejemplo voy al supermercado y dice promoción 3x2, voy a pagar y no me hacen la promoción porque dicen, no, pero venció ayer, la señora se olvidó de sacarla, ¿es de competencia de ustedes? Sí. Todo lo que es básicamente la producción, el comercio de alimentos, ¿no? En las bocas de expendio minorista y mayorista, porque hoy el mundo, inclusive, hoy hablamos de la contratación electrónica, digital, ¿no? Hoy tú te puedes sentar en tu computadora, abrir el website de cualquier supermercado, de esos, no quiero decir ninguna marca No, ahora. sí, un comercio electrónico, sí. Y entonces, y yo elijo se llama el retail minorista, o sea, el supermercado tiene en sus góndolas todo tipo de productos, ¿no? Pensemos en un gran establecimiento. Tiene sectores de electrodomésticos, de ropa, Claro. y tiene, obviamente, de alimentos, de productos de higiene. Bueno, eso tiene un envoltorio, una rotulación, una identificación, un modo de exhibición. Hay ofertas, como tú dices, pues la Argentina es particular, 3x2 en la segunda, el 40% de descuento. Todo eso tiene que estar teñido, como te decía antes, de que no haya publicidad engañosa, que las prestaciones se cumplan, por ejemplo, que los productos sean seguros, que estén controlados por la bromatología, que tengan la identificación. No puede haber, por ejemplo, productos vencidos en una góndola, Claro. porque eso, por ejemplo, para nosotros implicaría violar el artículo 5 de la Ley del Consumidor, para que te digas todo ese comercio en lo que hace a información, ofertas, publicidad, garantías, cumplimiento, está monitoreado y está regulado por las normas de consumidor. Cualquier yerro ahí, cualquier falta que tengas, se tiene que activar el proceso. Y siempre, digamos, para hacer ejemplos concretos, si una publicidad, cuando hablan de publicidad engañosa, Sí. algo que puede pasar acá, ¿no? Una publicidad de un producto hecho en Argentina no dice hecho en Italia, pero tiene una banderita con los colores italianos, sin decir hecho en Italia. Eso no se hace, ¿no? Y no, porque hay cuestiones ahí que se llaman denominación de origen, hay denominaciones o hay identificaciones. Si vos querés hacer, uno de los apotegmas de la publicidad engañosa es que el mensaje, que la oferta que se haga, no pueda inducir, dice la ley así, a error o confusión en el consumidor. Entonces, por ejemplo, si vos me estás poniendo una bandera y me decís pasta seca Y pongo la banderita. y me pones la banderita, yo previsiblemente pienso que es italiano. Pero después eso si no lo doy escribí. vuelta al producto y veo que está hecho acá en Valentina Alsina, no es que esté prohibido, pero lo que hace la publicidad, el empresario puede hacer, mira, en términos de la legislación, tanto en lo que es oferta como publicidad, yo te diría, puede hacer lo que quiere. Es libre poner condiciones, limitaciones. Vos podés decir, por el día de la fecha, digo cualquier cosa, pollo de campo sin menudos, 2.000 pesos el kilo, tenés que identificar el stock que tiene hasta 20.000 kilos en todas las bocas de expendio de Carrefour, digo cualquier cosa, o de Coto, lo que fuera. El empresario modela su oferta. Ahora, todo eso que dice ahí tiene que ser verdadero, Real. no tiene que ser engañoso, se tiene que verificar. O sea que si yo voy a las 12 del mediodía al supermercado, tengo que encontrar en la góndola el pollo de campo sin menudo, 2.000 pesos el kilo, con fecha de aptitud de consumo no vencida. O sea, se tiene que... Eso es básicamente... Vos fíjate que en la ley del consumidor nunca vas a encontrar cuánto tiene que costar un producto. Eso lo determina Eso es el la mercado, competencia, claro. el mercado. ¿Cuánto vale esta mesa? Hay mesas que habrá señores que la venden más barato, más caro. Hay corbatas que valen, digo cualquier cosa, 50.000 pesos y otras que cuestan 5.000. Eso, lo que no puede haber es engaño, falta de información o falta de cumplimiento. Yo te diría como una regla de oro, si sos como consumidora. La información debe ser completa, que es un elemento fundamental en el mundo del consumo, porque la información tiene que ver con tu decisión de compra. Ya dijimos, el mundo moderno actual es increíblemente complejo, sofisticado. Si vos analizabas una relación de consumo, vamos a decir, en la Edad Media, ¿qué podía decir? El señor hacía camisolas y el otro hacía una alfarería y había como un sistema de trueque, todo muy elemental. Trae esa relación de consumo al mundo contemporáneo.
hoy en Internet, vos, lo que hace hasta 30 años parecía una locura, te sientas en tu pantalla y estás conectada con el mundo. Podés comprar, para que te des una idea, hay una empresa, yo viajo mucho, uso un website que se llama www.trivago.com.ar, que es muy común, para alquilar hoteles. Trivago es una empresa que en realidad está en el estado de Düsseldorf, República Federal de Alemania. No tiene una sede en la Argentina, no tiene un domicilio, no tiene un representante. Si llegás a tener un problema, que vos, por ejemplo, pasaste tu tarjeta de crédito para pagar la reserva, ponele que te la descontaron 2 veces. O llegaste al hotel y el hotel estaba cerrado, o tu habitación, que en vez de ser al mar, era con vista al baño, y querés hacer un reclamo, te vas a encontrar leyendo esa letra chica que nadie lee, que la empresa está en Alemania. Para que te des una idea de el mundo, la complejidad, la sofisticación de los productos, los servicios, de la industria financiera. Entonces, todo eso requiere de un estudio, de una adecuada regulación y de mecanismos de asesoramiento, de formación del consumidor y también de contención y de canales o vínculos de resolución cuando sucedió el evento. Ahí tengo una pregunta, perdón, para entender cómo cómo pasa, digámoslo así, no sé la palabra, pero hay un envase o una publicidad que dice algo, quizás sin querer, dice algo que se puede malinterpretar. ¿Ustedes activamente hacen salen ¿cómo se dice? A evitar que pase, a fiscalizar o a punir, o hasta que un consumidor nos diga, y no, pero yo pensaba que me engañaron? ¿Quién toma la iniciativa? Hay múltiples formas, pero básicamente la Agencia Nacional, digamos, que nosotros somos la autoridad de aplicación de la ley del consumidor y de las normas afines. Hay 2 modos de actuar. Uno, oficiosamente. De oficio, la oficina tiene una serie de inspectores y de cuerpos que regularmente salen al mercado. Por ejemplo, se recorren supermercados, se controla, para que te des una idea, por ejemplo, lo que llamamos nosotros precio de góndola y de caja. Pasa un inspector, llena un changuito, captura el precio que se exhibe en la góndola, después lo pasa por la caja a ver si se verifica que el producto que me exhibía, por ejemplo, o revisamos que los productos perecederos no tengan fecha vencida. A veces pasa que vas a un supermercado, el yogur que estaba en la góndola venció hace 2 o 3 días. No puede estar en una góndola un producto alimenticio con aptitud de consumo vencida. Por ejemplo, para que te des una idea. Entonces, eso oficiosamente, regularmente, en lo que hace la exhibición del precio, el control de los productos vencidos, lo hacemos regularmente. Pero también el consumidor, si tiene un problema él puntual cuando fue al supermercado, no le respetaron el precio de la góndola y le cobran otro en la caja. O fue atraído por una publicidad y resulta que cuando fue a comprar el pollo de campo le dijeron, no, hubo un error, la publicidad estaba equivocada. Digo, puede haber muchos problemas de incumplimiento. El señor, hay distintos canales, hay un 0800, hay canales electrónicos que son, está el website, hay correos electrónicos. El señor puede hacer su consulta. Mire, me pasó esto en el supermercado. Si el señor, hay una regla de oro en el mundo del consumo, si el proveedor no cumplió el contrato o no cumplió con la información, hubo publicidad engañosa, al consumidor le nace una acción de reclamo. Quiere decir que por culpa, la inconducta del proveedor motiva que vos puedas reclamar, vos como consumidor, para hacer valer tus derechos. Que la lógica es que, decir, si vos había una oferta y cuando fuiste no se cumplió aviesamente, señor, yo quiero que usted cumpla con su oferta. O si pasé la tarjeta de crédito y en vez de debitármelo una vez me cobraron 2 veces el cargo, pues está mal, o sea, tiene mucho de sentido común también. Si algo no funciona, me ofrecieron 6 y 12 cuotas sin interés. Cuando me llegó la tarjeta, ya la primera cuota tenía 8.000 pesos de interés incluido. Algo no funcionó en el mercado. Hay que entrar a esa relación jurídica, que citar al proveedor, o los proveedores muchas veces. Pensá que el mundo moderno tiene lo que llamamos contratos conexados. Para que te des una idea, por ejemplo, hay una modalidad para comprar vehículos en Argentina que es casi única, se llama planes de ahorro. Intervienen hasta 4 empresas en la misma contratación. Bueno, ahí hay que discriminar las responsabilidades, pero la idea es entrar en ese problema, o sea, atender lo que nos dice el consumidor,
analizar si la conducta del proveedor implicó o una violación a la ley o al contrato, y en su caso, ahí se abre dos opciones, nos marca la ley. Preliminarmente, el legislador en la Argentina, pero en general en todos los países del mundo, invita a una instancia conciliatoria entre las partes. Vos fuiste al supermercado, tuviste un problema, citamos al consumidor, citamos al proveedor. Vamos a ver, históricamente eso se hizo en forma presencial, ahora se hace prácticamente todo por vía Zoom, a distancia, en el cual vos vas a discutir tu problema. Lo vamos a citar al proveedor y decir, mire, la señora Ana tuvo este problema, compró un yogur, no se fijó, cuando llegó a la casa vio que la fecha estaba vencida, encima su hijo, no sé, lo abrió y lo tomó, puedo exagerar el ejemplo, es decir, y estuvo internado un día en el hospital porque todo eso son secuelas de daño derivadas de la inconducta del proveedor. El proveedor no puede tener un yogur vencido, cualquier ejemplo, en la góndola. Entonces vos tenés una acción de reclamo, sos convocada al organismo y en primer término se procura, bueno, hay una forma de resolver este problema en forma conciliatoria. Conciliatoria es no adversarial. La lógica antes era, voy y busco un abogado, le pago un poder, voy a un juicio, tardo... Claro, no. Esto es, ¿hubo un problema? Sí. ¿Podemos discutirlo y buscar una solución? La solución puede decir, le pido 1000 disculpas, sí, el repositor se equivocó, le pagamos todos los gastos del chico que estuvo internado, le hacemos una nota de crédito, digo, ¿qué cosa? Por 50.000 pesos y le prometemos que no va a volver a pasar. Digo, hay distintas formas de resolver. La cuestión es que, en definitiva, sobre el litigio planteado, perdón, haya un punto de encuentro, una oferta y una resolución que el consumidor acepte, que le satisfaga, que ponga fin a la controversia. Entonces el señor, tuve este problema, tuve esta solución. O sea, me demoraron en entregar el auto, al final demoró 2 meses, me perdí las vacaciones. Bueno, por ejemplo, pongo cualquier incumplimiento porque el mundo del consumo es increíblemente diverso. O llamé al service del televisor porque andaba mala, resulta que lo enchufé y empezó a salir humo, me quemó la pantalla, digo, pongo cualquier ejemplo. Todo eso da lugar a una acción de reclamo del consumidor. Siempre hacemos el mismo mecanismo, llamamos al service o del lavarropas o del televisor y decirle, señor, la pantalla tenía un problema, usted fue convocado, hizo mal el trabajo, cuando la señora enchufó se le quemó la pantalla. Y a esto tengo una pregunta, porque, digamos, pueden haber casos que se dan de accidentes raros o que no pasaron muchas veces todavía. Pero también entiendo el ejemplo del yogur vencido. El supermercado sabe que no puede. Entonces, si ocurre, digamos, si bien entiendo, la presencia de usted y la ley respalda al consumidor al punto que el supermercado quizá ni siquiera pierde tiempo a abrir un reclamo. Ya sé que si voy a quejarme al supermercado y decirle, mira, hay un yogur vencido, no se puede, ya ahí tendría que intervenir y saber quién tiene... Sí, entiendo. O se llega necesariamente siempre No. Hay de todo. En el mundo del consumo estamos hablando de un mercado muy diverso, muy amplio, y muchos empresarios, y la cultura corporativa de las compañías no son todas las mismas. O sea, la normativa es la misma, pero hay estrategias, por ejemplo, hay empresas que son... que se defienden antes. Por ejemplo, son muy consideradas con el reclamo del consumidor, son muy atentas, por ejemplo, a que no le pase de tener un yogur vencido en la góndola. Entonces, si eventualmente pasa, porque a veces las cosas suceden no porque el señor es malo y quiere... No, son errores, claro. Son errores. Bueno, entonces la lógica es que... Entonces, ¿qué tiene esta primera etapa que llamamos de tipo conciliatoria? Al empresario que tuvo un error y que se equivocó, tiene posibilidad de enmendarlo. Okay. ¿Con qué ventaja? Que si se equivocó, fue a una audiencia de consumidor y resolvió amigablemente o a favor del interés del consumidor el problema, señor, se evita de ser sancionado, porque caso contrario podría ser sancionado por tener yogur vencido en la góndola. El consumidor, sin pagar abogado, tasa de justicia, en términos muy rápidos, 15, 30 días, resolvió su problema y el organismo dio un servicio comunitario eficiente. Eso nosotros llamamos política de win-win, ganar-ganar en España. Es decir, ganan todos. Puede suceder un evento de incumplimiento, hay posibilidad de remediarlo y todos ganamos. Ahora, puede pasar, por ejemplo, que la empresa
no reconozca, diga, no me consta que el el chico haya estado internado por el yogur tenía solo un día de vencimiento y esa es una aptitud Imposible. de posible de consumo, no es que digo, pueden haber Sí. distintas estrategias Casos más más complicados, digamos. complicados o gente que no reconoce, a veces gente que entendió mal, entró en un contrato y después se encontró que era distinto, quiere salir, ya firmó, entonces perdió la seña, así puede haber tantos problemas de incumplimiento como te imagines. Cada uno tiene un problema, una solución distinta, pero digamos, el denominador común de todos es, hubo cumplimiento de la ley, porque la ley siempre le trae al proveedor exigencia, y hubo cumplimiento del contrato. Si esto sucedió, a veces es como decir, muchas veces viene un consumidor y me dice, doctor, tengo un problema con el Banco Santander Río, digo un ejemplo hipotético. Yo tenía la tarjeta de crédito, yo me quedé sin trabajo, le digo la verdad, entré en mora, se nos pagué, después me aplicaron los punitorios, ahora me encontré que tengo una bola de nieve, no puedo pagar, encima me mandan acá lo que llamamos Alveraz, aquí se llama Alveraz, es los bancos de datos de riesgo de crédito, te informan allí como moroso, entonces puede pasar, pero uno entonces cita, porque bueno, ahí hay un problema en el contrato, cuando analizamos a veces, no, el banco no se hizo nada, estaba el contrato, está la información. El que falló es el consumidor, porque es importante saber, porque a veces la Argentina es un país difícil en eso, cuando un consumidor firma un contrato, generás un derecho porque te van a dar un préstamo, pero también te genera obligaciones. Un derecho en la vida no es todo fantasía. O sea, cuando te llega a fin de mes tenés que pagar la cuota. Y vos decís, sí, no, pasa que me sacaron las horas extra, entonces no pude pagar. Claro, el empresario que te va a decir, yo no tengo la culpa, que vos firmaste un contrato, tenés que pagar. Entonces digo, por ejemplo, el estado de morosidad es un elemento recurrente de conflicto y de consulta. ¿Entendés? Sí, porque muchos consumidores o porque perdieron el trabajo, perdieron las horas extras, porque el interés era flotante y entonces subió la tasa, los tipos de interés, digo, afuera, y entonces suben acá también, y entonces al señor se le encarece la hipoteca o la cuota. Esto pasa siempre, entonces el consumidor no puede afrontar sus obligaciones. A veces estas instancias de conciliación sirven para buscar acuerdos, no es que discutimos estrictamente un incumplimiento, sino el señor tuvo un problema. Le subió la tasa de interés del préstamo, no puede pagar. y muchas veces esas instancias de conciliación sirven para renegociar la deuda. Bueno, alargamos el plazo, bajamos o cerramos un producto. Muchas veces pasa que hay gente que no sabe manejar sus instrumentos financieros, porque acá la educación al consumidor es fundamental. Y entonces, por ejemplo, compra compulsivamente, va comprando en cuotas, después llega, claro, te empiezan a llegar los vencimientos y un día se dio cuenta, si no sos muy ducho, que no puedo pagar. O sea, y lo que se llama, en el mundo del consumo moderno se llama problema del sobreendeudamiento. Señor, viste, o no llega, entonces tiene una tarjeta, después saca otra, después saca un préstamo, entonces va poniendo y después se le arma una bola de nieve. Enorme. Una bola enorme que no puede pagar. Bueno, estos fenómenos complejos, sobreendeudamiento en el mundo moderno del consumo, se estudia, se analiza la regulación. Las instancias conciliatorias muchas veces sirven para evitar una conflictividad mayor, que finalmente se le caiga el contrato y que el banco tenga que ejecutar la hipoteca o no, entonces, bueno, hay una posibilidad, nosotros tenemos mediadores especializados, un cuerpo, hay forma de resolver esto, a veces el banco dice, bueno, le voy a hacer una espera, le voy a hacer una quita, o deme la tarjeta que el interés es muy alto, le voy a dar un préstamo personal que es más bajo, tráigame un codeudor, o sea, se busca jurídicamente formas alternativas para resolver lo que llamamos en forma no adversarial el conflicto del consumo. Esto, para que te des una idea, estadísticas más o menos generales, en el 70% de los casos es exitoso. Quiere decir que de cada 100 reclamos que ingresan al organismo por distintos incumplimientos, 70 se van con un acuerdo conciliatorio, que es las partes van buscando una discusión al problema hasta que encuentran un denominador común en el cual el empresario dice, ok, le hago esta oferta, y el consumidor dice, me satisface o acepto. Si hubiera demandado 5 años, llegado a la corte, tal vez obtengo más, pero es pájaro en mano o 100 volando. Acá, en esta instancia, de nuevo, sin pagar abogados, tasa de justicia, muchas veces resolviste un conflicto que en los términos convencionales, yendo a la justicia comercial con un abogado que tarda 5 años, ¿entendés? Entonces, todo eso está ahí balanceado. Entonces, hay casos
que necesitará, no ameritará finalmente llegar a la instancia judicial, pero en general esta instancia conciliatoria es un elemento útil para la sociedad, es un elemento útil para el empresario que se equivocó y quiere enmendar la situación, Claro. y es un elemento útil para el consumidor, que es como un servicio comunitario que, caso contrario, tendría que haber ido por los mecanismos convencionales, donde ya ir a ver un abogado, que el tipo te pide un poder y le tenés que pagar, y entonces ya todo se complica. En general, claro, en la Argentina uno dice el servicio de justicia, pero cuando vos le decís a un consumidor, ahora para resolver el problema tenés que ir con un abogado a los tribunales, no quiero, o sea, porque se mete en gastos, se mete en demora. De nuevo, hay casos que lo ameritan y Claro, no tienen depende del otra. tamaño Claro. El de lo mundo del que estamos consumo hablando. tiene, por ejemplo, algunas cuestiones que son de montos muy pequeños. Claro. Porque si yo fui y yo te digo, o sea, vi la bebida cola que me la ofrecían a 2.100 pesos, los 2,5 litros para la caja, me cobraron 2.500. Estamos hablando de 400 pesos argentinos, o sea, pero a veces el consumidor, pues la ley no distingue por monto, yo quiero, el señor no cumplió, o sea, me defraudó porque me dijo en la oferta que costaba 2.100, cuando llegué a la cosa, no, 2.500. Entonces, es como decirte, robar 10 pesos está mal, robar 1.000.000 también está mal. Pero no merece 5 años, esperar Claro, 5 años, exacto. perder Entonces, muchos días de trabajo para claro, ir exacto. Entonces hay, al tribunal. según el tipo de Obvio. problema que sea, la cuantía, el monto, el daño, hay daños que son, por ejemplo, derivados de incumplimiento de prestaciones de la salud o de cobertura de seguro, que son Importantes y que importantes tocan casos. Tocan casos, como por ejemplo ha pasado que se venden productos en el mercado que no están normalizados, se dice, no cumple la norma técnica, el señor, no sé, digo, se compró una loción de afeitar, se la puso y se le irritó la cara, estuvo un tratamiento 6 meses, todo esto que te caso son casos reales. Sí. Entonces, hay de todo en el mundo del consumo, hay cosas hasta simpáticas. Y si querés te cuento una simpática. Una simpática, sí, por favor. Vi una señora, me dice, doctor, quiero hacer una denuncia contra una aerolínea importantísima. ¿Qué problema tuvo? Mire, yo iba, por ejemplo, de aquí a Roma. Salió el avión, la señora vio que quedaba en la primera, la señora iba en clase normal, vio que en la clase business ejecutiva estaba libre, fue y se sentó, agarró todos sus cosas, se mudó a la primera. No se puede. Claro, viene la azafata y le dice, perdóneme, usted, a ver, muéstreme el billete. No, escúcheme, dice, yo soy el consumidor, los consumidores siempre tenemos la razón. Este asiento va libre, ¿qué problema tiene usted en que yo lo ocupe? No, pero mire, pero es inequitativo con el resto de los señores que pagaron mucho más. Bueno, y no había forma de convencerla a la señora. Le hizo una denuncia, un reclamo formal a la aerolínea, llamada por trato inequitativo, injusto. Si a la empresa es lo mismo, digo, para que te des una idea. Sí, Finalmente ya ni me acuerdo cómo lo resolvimos. Digo, señora, mire que eso, usted tiene que, o la ley o el contrato, usted le tiene que dar derecho. Usted no pagó para ir en turista, aunque vaya a la mitad del business vacía, usted no puede ir ahí. Pero bueno, digo, así de esas hemos tenido. Bueno, una cosa simpática hablando de aerolíneas, a mí me hicieron un downgrade invece, una aerolínea. Al revés. Sí, al revés. Te pasaron y eso no se puede. Tampoco. Sí, peor, y sin avisar antes. No, digo, vos vas a agarrar, en el mundo del consumo tenés todo tipo de interacción y de problema que, ya te digo, si vos con base en un contrato te vas a las cataratas del Iguazú, no sé si las conoces, te las recomiendo. Vas de paseo y vas con tu pareja o con tus hijos y está todo bien y el hotel es genial y todo sale como te dijo la agencia de viaje. Ahora, si vas y falla algo, ya te digo, el hotel, te habían dicho, vista las cataratas ahí y resulta que no, justo estaba ocupada. Cualquier cosa que falle, te agarrás una bronca bárbara, decimos nosotros. Sí. Cuando vuelva a Buenos Aires le voy a meter una denuncia, un reclamo. Bueno, de eso se trata un poco el mundo del consumo. Y sobre esto, pero justamente tenía una pregunta. Hablaron del 93, empezó... 1993, sí. Entonces, en esos 30 años los consumidores cambiamos, uso el plural, cambiamos muchísimo. Muchísimo. De cara a el hábito de utilizar la defensa, digamos, o apelar, no sé si se dice apelar, pero reclamar a defensa de consumidores. ¿Cómo cambiaron en 30 años los consumidores? Mira, te podría decir dos cosas. Una, cambió la modalidad. Claramente la cuestión digital ha teñido nuestra vida. Todo se está informatizando, digitalizando.
por ejemplo, de hecho, hoy nuestro proceso en Argentina es absolutamente digitalizado, todo, la carga del reclamo, la incorporación de la documental, decimos, de la factura, del recibo que tengas para basar tu reclamo con un PDF a un sistema, el Es sistema lo facilísimo, toma, claro. una máquina, un algoritmo sortea, un mediador, todo, y después se hace por Zoom o por Meet, se hace la audiencia, o sea, y los acuerdos se hacen con una propuesta de un correo electrónico y una aceptación del consumidor, o sea, nuestro mundo está digitalizado. Y correlativamente hace 30 años no existía todo eso. Sí. Recién nacía el comercio electrónico, bueno, todo era artesanal, papelizado, a mano, presencial. Ahora está todo digitalizado, entonces, la verdad, se le facilitó muchísimo la vida al Al consumidor, consumidor. sí, de decir, por supuesto, por ejemplo, hay gente de la tercera edad o el que no es nativo digital, los sistemas también tienen una alternativa de presencialidad porque hay gente que te dice desde que o tengo mala conectividad o no sé usar internet. Me dice una señora, tuvo un problema en el banco de 76 años, no tiene un nieto que le ayude. No, la verdad, bueno, entonces digo, el sistema tiene que prever, pero yo te diría, en el 99% de los casos, todo está absolutamente digitalizado, Y más accesible, más entonces. rápido, más accesible, y te diría que, obviamente, en 30 años, si vos vieras la película y va pasando, los conocimientos, los derechos del consumidor, o cómo han mejorado, por ejemplo, las cláusulas contractuales de las empresas del mercado, cómo se han perfeccionado los mecanismos de conciliación, o sea, todo se fue como asentando. Al principio, yo te digo, y acá voy a revelar casi mi edad, porque estuve en el origen del dictado de la ley y la implantación de la oficina, o sea que conozco de primera mano, y yo te digo lo que era tratar un caso o cómo eran los Eh, contratos de consumo, cómo eran los mercados hace 30 años ahora, y vos decís, no, no, o sea, me acosté y nací en el siglo XXI, es otro país, otra cuestión, pasa en todos lados, la cuestión digital, el comercio digital, el Internet abrió las puertas del mundo. Hoy tenés acceso a cualquier cosa, a cualquier información. Hoy los algoritmos, ya se está usando inteligencia artificial para clasificar, para parametrizar, para separar la conflictividad, para buscar resolución. O sea, el mundo del futuro que ya llegó es increíblemente impredecible y de vértigo. Las técnicas de mercadeo, las nuevas tecnologías hoy vos con tu teléfono haces cualquier cosa, pero vos viajás. Yo hace poco tuve que viajar a Europa, tengo familia. Lo único que llevé, créeme, no llevé ni dinero, mirá, llevé mi teléfono. Y con el teléfono hacía todo, pagaba, sí, tenía el teléfono y una tarjeta. Ojalá me lo También la tengo roben. en el teléfono. Nada, Sí, subte, pum, tarjeta. sí. Transferencia, tenía las deudas en Buenos Aires, reservas de hoteles, todo. Paso, mando el comprobante de pago. Obviamente no pierdas tu teléfono cuando te Por vas de eso, viaje. ojalá no lo Lo que no roben, puedes pero hacer, sí. sos un cero a la izquierda como ser Sí. humano. Pero te quiero decir, esto era impensable, no en 1810, hace 30 años. Entonces, eso ha cambiado dramáticamente la realidad de los consumidores y de los Ah. proveedores también. Entonces, por un lado, accesibilidad. Por el otro lado, ¿se puede hablar de un consumidor más consciente? Son dos las preguntas. ¿Tomamos más conciencia de nuestro derecho como consumidores, por un lado? Si no, y la otra cosa es, ¿no habremos tomado como consumidores casi demasiado conciencia de nuestro derecho en el sentido que casi hay una amenaza de quejarse que se utiliza por el lado de consumidores negocialmente? Y Sí, entiendo. termino, termino la pregunta larga con esto. Em, Pasa hasta en las universidades, no en el MITA, que son prevalentemente, aparte que todo perfecto en el MITA, y además Desde ya. son alumnos grandes, en realidad en la maestría son súper motivados, vienen para aprender, pero escucho colegas de universidades privadas, undergrad, que del utilizo de la queja, los estudiantes a veces utilizan la queja instrumentalmente o como para negociar. Entonces, las dos preguntas son, ¿tomamos más conciencia como consumidores de nuestro derecho y la usamos por el bien o a veces la usamos, digamos, Buena pregunta. Te diría, con la mirada sesgada en el consumidor, que sí, obviamente el mundo digital moderno te ha abierto las puertas, el acceso a la información, a la capacitación.
De esa perspectiva, el consumidor está más formado, está más asequible para entrar en todos los rincones y hurgar, preguntar, comparar. Hoy fíjate las plataformas que llamamos el marketplace, como Mercado Libre, te permiten comparar en línea. Antes vos tenías que ir, vos querías hacer varias compras y a lo sumo irías caminando y bueno, con un auto. Hoy te montás en una plataforma y tenés, quiero comprar un aire acondicionado, tenés 25 ofertas distintas. Eso, desde esa perspectiva, el usuario está mucho más avispado, conoce básicamente manejar la tecnología, prefiere infinitamente el canal digital y electrónico para hacer sus compras, para hacer sus reclamos, para todo. Entonces, esa perspectiva ha sido para mí un salto evolutivo, cualitativo. Ahora, es cierto que eso trae aparejado también lo que uno podría decir incipientemente, obviamente no es para todos ni es homogénea, pero eso llamamos la industria del juicio. Eso quería sí, decir, porque claro. bueno, las normas, hay gente, yo te diría el 90% o 95% del consumidor que viene cuando vos tiene un problema, compró esta mesa y se le Estaba movía. rota, no me la quisieron Sí, quiere que le cambiar, arreglen sí. el problema, sería. Pero uno ve a veces, porque las normas se van desagregando, van cambiando, el mundo se hizo muy complejo y entonces el señor vio que la empresa tuvo un problemita o que no cumplió con esto y todo. Y pensó sacarle provecho de alguna Sí, le manera. quiere un provecho que uno podría decir no se justifica en virtud del problema que tuvo. Porque la lógica del derecho, ¿cuál es? Hubo un daño, hay que resarcirlo, hay que resarcirlo. Si el daño fue leve, se resarce levemente. Si el daño fue grave, se resarce, ¿está? Es como una regla de la proporcionalidad del sentido común. Pero a veces, como por ejemplo, atrás de los incumplimientos de las empresas, si no hay acuerdo de partes, la autoridad, o sea, el Estado puede sancionar, y las sanciones son muy elevadas. Entonces, a veces uno ve que algunos consumidores, de nuevo, basados en eso, en el miedo, mirá que si no llegase, no, quiero más dinero, si no te va a multar el Estado y siempre la multa va a ser más grande que la reparación. Claro. Sí, pasa eso. Nosotros no, al menos en nuestra oficina, no prohijamos el consumidor vivillo que quiere sacar una ventaja desmedida basado. No nos gusta, nos parece bien, obviamente, sea que la empresa, si lo hizo aviesamente, desde ya. Pero aún si tuvo un problema y no pudo cumplir, debe llegar a un acuerdo razonable, satisfactorio con el consumidor. Eso no quiere decir que el señor fue porque tuvo un problema con la botella de Coca-Cola, digo, y entonces nos decía algunos consumidores, no sé, venía el señor con una botella de Coca-Cola con algo flotando adentro, que no sabíamos qué Sí, era. escuchamos Sí, a veces. corchito. Sí. ¿Usted tomó? No tomé. ¿Tuvo algún daño? No, pero si hubiera tomado, entonces, ¿qué quiere para conciliar? Porque la lógica es, siguiendo, ustedes están con los alimentos, un producto elaborado con la Coca-Cola no podría contener nada flotando que pueda contaminar el fluido. Entonces me decía, ¿cuál es el máximo de la multa, doctor, que podría aplicar la oficina? 5 millones de pesos. Quiero 5 millones de pesos para conciliar. Por ejemplo, o sea, el tipo te da. Sí. No, el apoderado dice, te pido disculpas. Le decía, mira, fue producto del sabotaje, pero nos explicaba que en la planta hay una lectura electrónica de cada envase. Es imposible que entre un corcho flotando. Después hasta te digo, seguimos la investigación y había sido todo producto de un fraude. Se calentaba el pico, se dilataba, abrían, le ponían el corcho, después lo congelaban, se cerraba de nuevo. ¿Entendés? Entonces el tipo estaba usando como ariete al organismo, decimos acá, para obtener una ventaja desmedida o ese tipo de cosas nosotros no las avalamos, Obvio, pasan, suceden porque somos humanos, pero nosotros le decimos a las empresas, cuando venga un señor que vos te das cuenta que no es que tuvo un problema genuino y quiere una solución real, sino que quiere sacar una ventaja, no concilies nada, defendete, aunque te hagan un sumario, porque la conciliación favorable cierra el circuito, el señor no puede ser sancionado. Sí. En cambio, si es sin acuerdo ese cierre, el Estado sigue ese sumario y puede investigarla. Le digo, nosotros no prohijamos vivillos, estafadores. En Estados Unidos pasa mucho que meten demandas, tuvo un problema con la uña del dedo para miles de consumidores. Bueno, el mundo del consumo tiene un poco de todo eso, es un tema que para nosotros hay que buscar un equilibrio. Las normas sí deben ser tutelares, protectivas, pero no deben dar lugar a. Nosotros, mira, hay una regla en el derecho que se llama la buena fe en el contrato. Un contrato, porque yo y vos tenemos que tener como un afectio, una buena fe
para que en esa ejecución, si sucede algo, tratar de resolverlo. La buena fe en el mundo del consumo es un camino de doble vía. Se lo exigimos al proveedor, pero también al consumidor. Entonces, si este señor cumplió con la buena fe y este no cumplió, aunque sea el consumidor, que es la parte débil, señor, lo lamento mucho, porque a veces, cuando el consumidor tiene la razón, y cuando no la tiene, no la tiene. Por más que yo la quiera forzar, hay un contrato y hay una ley. Si el problema que tuviste está contemplado, Claro. tiene andamiento, decimos nosotros. Si no, no. Se educaron las empresas, digamos, ¿cómo se dice? Contextualizo. eh, Empresas que conozco desde adentro tienen oficinas legales que exigen a los departamentos internos que se aplique la ley de defensa del consumidor al pie de la letra. Después igual pueden ocurrir cosas, digamos, no queridas. Entonces, eso me hizo pensar que las empresas, con solo existir ustedes, se autoeducaron o se auto Bueno, reglan. fue un proceso largo, sí. ¿Pasó algo de Sí, eso? sí, pero ya por eso te decía, en estos 30 años, vos veías una empresa al principio, ni entendían bien cómo era, ni la normativa, ni la oficina, y entonces muchos de una conducta displicente, otros Claro. de desconocimiento. A partir de que la cosa fue avanzando, se fue evolucionando, ellos perdieron muchos juicios, perdieron muchos sumarios, como todos. Y yo te diría que hoy en las empresas de consumo masivo es de máxima prioridad los departamentos. Antes era el departamento comercial todo, al de legales no le decimos nada porque viene a molestar. No, no. Hoy las empresas tienen conciencia ambiental. Hay una cuestión de responsabilidad social corporativa también de las empresas, tanto con el medio ambiente como con el consumidor y todo. Tratan de ser muy amigables. Pero lo han hecho también porque han entendido, a veces las empresas de, cuando viene defensa del consumidor es un derecho antiempresa. Nosotros no lo vemos así. Porque ese señor que tiene esa empresa, que ponen retailer minorista, después tiene una medicina prepaga, decimos nosotros, se compra un Y él auto. también es consumidor. Él también es consumidor, entonces cuando no le entregan el auto, no sabes cómo viene a la oficina. Cuando yo lo cito porque el señor tenía un yogur en su góndola, me dice, bueno, doctor, cuando no le entregaron el auto, quiero que lo multe, quiero que lo cierren a la concesionaria, ¿entendés? Todos somos consumidores. Entonces comprendimos que en el mundo civilizado hay reglas, hay mercados, debe haber Claro. principios que son inmanentes, la competencia, la transparencia, la información, que no haya publicidad engañosa. Entonces, todo eso debe verificarse en todo momento. Las empresas, yo te diría, el 95%, siempre tenés algún empresario que es revanchista o se llama oportunista, pero son las menos. Las empresas, aparte, vos hoy en tu lógica moderna, vos querés tener cada vez más clientes, ¿no? Pero si Claro, la a empresa eso solo se íbamos. dedicara a engañar, a incumplir o a estafar, podés hacerlo una vez, 2 veces. Hoy las redes, vos fíjate, Es por un ejemplo, daño de imagen enorme. las Como grandes, perdés las grandes plataformas basan en la cuestión reputacional Claro. gran parte. Entonces, si vos decís, tuvo un problema en Airbnb o en cualquier otra, y tuvo un problema, y las redes lo escrachan, acá se llama escrachan Sí, al sí. tipo, y entonces el tipo pierde clientela simplemente porque el consumidor no conoce tanto que dice la ley, sino, no, che, vi que tiene 20 reportes negativos, con este no contrato. No hay, yo te diría, medicina más potente para el incumplidor que la decisión del consumo. Sí. Si vos decís, en vez de comprar esto, compro esto, no hay forma de frenar eso. Y ahí, perdón, digamos, ese escrachamiento, no sé cómo se dice, son un poco peores, son hasta peores, porque a ustedes por lo menos, digamos, la ley es balanceada, como Sí, un scratch yo no le hay puedo posibilidad de no, claro, respuesta. yo le pongo una multa, ponele, de una empresa potente, me dice, va, la paga, pero la mala reputación cuando se generaliza, a eso le temen mucho más que al pago de la multa, porque el tipo está compitiendo, la empresa está compitiendo en el mercado y tiene que probarle en todo momento. El consumidor también es muy exigente, ¿no? Es que así como uno dice, es la parte débil y no sabe, pero hoy el consumidor moderno es complicado. Esa parte, al principio dijiste justamente que la ley se inspira, por lo que entendí, como hay una parte más débil, una relación asimétrica. Sí, está claro. El Y consumidor, eso lo entiendo eso estructuralmente. sobrevive, sí. Sí, el consumidor
contemporáneo sigue siendo la parte débil o asimétrica, pero tiene un poder distinto. Está más que en el empoderado, 23, exactamente. sí. Tiene Tiene el poder de scratchear, sí, y lo usa. Y lo usa, y las empresas se cuidan muchísimo de la cuestión reputacional, porque, viste, decir, la cuestión reputacional la tenés que construir en el tiempo, la mala reputación la adquirís en 5 minutos, la perdés sí. en picado. Sí. Me dicen que tengo que cerrar, entonces tenemos que cerrar. Dos consejos a los consumidores. Volvemos a hablar a consumidores sinceros que no son estafadores, la mayoría, digamos, los consumidores en general. Dos consejos para cuidarse y para evitar de tener que llamar a defensa de consumidores, sabiendo que lo protegen. Sí. Primero, yo diría ser cautelosos. Cuando el consumidor sale al mercado porque está y se quiere comprar o una prenda de vestir o un teléfono o un televisor, está ansioso, quiere, abre la pantalla, ve 25 cosas. Muchas veces precipita su decisión de compra porque no se tomó el tiempo de reflexionar, de pensar, de comparar. Che, esto lo puedo pagar, las cuotas estas me convienen. Entonces hay un montón de cosas en la decisión de consumo. Entonces decimos, corazón caliente, mente fría, pensar. Si uno tiene dudas, por ejemplo, no firmar, firmo y después veo que dice la letra chica, me llevo el televisor. De nuevo, firmar un contrato genera derechos y cosas lindas, pero también obligaciones. Entonces, si uno no lee o si uno no entiende algo, preguntar, no firmar y después ir a preguntarle a defensa de consumo al abogado, che, me parece que la cláusula esa, no, tenés que leer primero, tenés que entender. Hoy el mundo moderno trae muchas posibilidades de comparar, de cotejar, de preguntar. Y bueno, esta sería la primera. Y la segunda es que sucedido un evento, porque puede suceder, hoy tiene una multiplicidad de organismos para consultar, para asesorarse, para dirigir. Y yo creo que siempre es como, para mí el conflicto duro, el litigio hasta la corte, es la última instancia. Hay muchísimos mecanismos de avenimiento, de posibilidades en forma no adversarial rápida, llevarse un acuerdo muy razonable ante un problema, porque ojo, las empresas tampoco, las empresas no es que, por ejemplo, vienen los bancos, te dicen, el señor no pagó la hipoteca, su negocio no es ejecutar y todo, aunque pueda ganar, el señor quiere vender, colocar hipoteca, y el consumidor también en general quiere hacer contratos, no después siempre dijimos que hay algunos que están pensando en otra cosa, pero el consumidor quiere que se cumpla con lo que quiso comprar y que no tenga problemas, y si lo tiene muchos canales hoy para tratar y resolver ese problema. Así que serían los dos consejos que te doy. Excelente, me quedaría muchísimo más, pero terminó el tiempo, entonces, y además usted tiene que ir a trabajar, supongo, también. Y a defendernos, entonces la dejamos... Esto es 24/7. La dejamos ir a defendernos. Mil gracias por estar con gracias nosotros. A ustedes, Ana, gracias.